En un mundo donde se vulneran los derechos humanos, llega un espacio nuevo, libre y seguro, junto a los defensores, donde aprenderás todo de los derechos humanos y la comunidad LGBTI. Pasa una hora disfrutando de este programa en pro de la igualdad y la no discriminación. Esto es Voz de Diverses. Por Humano Derecho. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voz de Diversex. Nuevamente estoy aquí acompañándoles y recuerden que esto es un proyecto de Amnistía Internacional Venezuela producido por Priscila Solórzano y transmitido por Humano Derecho, quien les habla, como ya les dije, Aldenix Ocanto, y hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Vamos a hablar de las familias homoparentales. Además estaremos haciendo una comparación de las familias homoparentales con las familias nucleares. Aquí van a estar varios activistas del proyecto LGBTI Diversex y vamos a estar hablando mucho de eso. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales @LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X. Eso es en Twitter, Instagram y Facebook. Ya volvemos.
Y estamos de vuelta con más de Voz de Diversex. En este segmento quiero que hablemos un poco, chicos, de el concepto de familia, porque antes de entrar en familias homoparentales creo que es importante resaltar de qué se trata la familia, qué es la familia. Dora, tú como futura socióloga, quiero que nos hables un poco en sociología, qué se habla de la familia, qué se dice o cómo se define la familia como tal. Qué bueno que lo pregunte. En verdad, mucha gente no entiende que la sociología también tenemos que tratar con grupos, y uno de los grupos más importantes de estudio es la familia. Muchos se preguntarán ¿por qué? Porque mucho de nuestra socialización primaria, es decir, esos primeros aprendizajes de cómo comportarse, cómo no, cómo ciertos aspectos culturales nuestros son pasados de generación, es mediante nuestra familia. La sociología, en un principio, sí presenta a la familia muy conservadora. Mamá en la casa, papá en la calle trabajando y niños siendo formados por la madre. Familias tradicionales, básicamente. Sí, después más adelante obviamente se intenta meter un poco de posmodernidad en el sentido de ya esa familia no funciona, esa división de trabajo no funciona o no se ve establecida muy marcadamente como tal vez en un principio. No sé si tú conocerás algo más, porque según tengo entendido, la definición de familia tal vez para mí no sea igual al del resto de nuestros oyentes. Sí, eso es bastante importante porque algo que he leído mucho es la definición de familia para cada persona puede variar, pero quiero destacar que la ONU en su informe sobre la protección de la familia en el 2016 dice: no hay una definición, y cito textualmente, no hay una definición de familia según las normas del derecho humano internacional. Sin embargo, la UNESCO por su parte define a la familia y dice que es reconocido universalmente como la unidad básica de la sociedad, a pesar de los muchos cambios en la sociedad que han alterado sus roles. Esto quiere decir que ni la ONU ni la UNESCO tienen una definición clara de una sola definición de familia, porque creo que puede variar para cada uno. Pero ahora bien, hablando de familias homoparentales, Moisés, ¿qué podemos hablar por ese lado? Se podría definir familia homoparental como una familia aquella en donde una pareja de dos hombres o de dos mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. Las parejas homoparentales pueden ser padres o madres a través de la adopción, de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial en el caso de las mujeres. También se consideran familias homoparentales aquellas en las que uno o los dos miembros tienen hijos de forma natural en una relación anterior, es decir, hijos concebidos en relaciones heterosexuales de un hombre y una mujer. Por cierto, hablando de la gestación subrogada, que es un término que quizás muchos no manejen, la maternidad subrogada es la práctica en la que una mujer acepta quedar embarazada, llevar la gestación a término y dar a luz a un niño o niña. Todo ello para que otra persona o pareja se conviertan en progenitores del niño. Es un caso muy reconocido aquí en Venezuela, que es el caso de Ginibé Soto y Migbelis Miranda, pero ese caso lo estaremos hablando más adelante. Quisiéramos esclarecer un poco el tema sobre la familia, entonces seguimos contigo, Dora. Por lo visto, lo que importa de una familia es que haya dos padres o dos personas que se consideran padres de un niño o niña y que los vayan formando. Creo que eso es muy curioso, porque entonces si hay dos personas, ¿dónde quedarían las familias donde es una tía o es la madre soltera? ¿No creen que llama mucho eso la atención? Sí, creo que familias diversas, no hablamos solamente de familias constituidas por dos hombres o por dos mujeres, sino también aquellas familias que, por ejemplo, la madre está sola, es decir, son sus hijos, pero está sola, eso es parte de la familia diversa. También está aquellas familias en las que se une un tío, una abuela, un primo, entonces podemos hablar ahí de familias diversas extendidas. Creo que el tema de familia por eso es bastante amplio. Incluso yo leía por allí que familia depende de cómo tú lo ves. Es decir, yo puedo llamar familia incluso a un amigo porque es muy cercano a mí, pero eso depende mucho de cómo yo veo a la otra persona, cómo veo a los que están alrededor de mí. Entonces hay que también admitir que de la familia, independientemente si hay un lazo de sangre o no, hay una parte afectiva que es muy importante. Y creo que por eso hay que hablar de tanto familias nucleares como de familias diversas. Sí, de ese tema vamos a estar hablando un poco en el próximo segmento. Vamos a estar debatiendo un poco en cuanto a las familias nucleares con respecto a las familias diversas, qué tanta diferencia hay y si realmente existe una diferencia. Por ahora quiero ir cerrando este segmento recordándoles nuestras redes sociales, @LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X. Ahora vámonos con algo de música y ya regresamos.
sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Déjalo ya, no pretendas despistar ahora, déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Hoy empieza la revolución sexual. Hoy empieza la revolución. Y estamos de vuelta con más de Voz de Diverse. Para retomar un poco, estamos hablando sobre las familias homoparentales, las nucleares y las diversas. Sí, Dora, así es. Estuve leyendo por allí algunas investigaciones. Y bueno, tenemos muchos tipos de familias. Hay familias, por ejemplo, las familias nucleares de las que ya hablamos, las familias tradicionales, donde hay un papá, que es el que trabaja, una mujer que está en la casa con los oficios del hogar y unos hijos. Pero, por otro lado, también tenemos familias uniparentales, que son aquellas familias que están compuestas solamente por un adulto, quien es el que cría a los niños o los hijos. Hay familias también reensambladas, es decir, familias de matrimonios anteriores que luego traen a sus hijos y bueno, forman una familia al final. También tenemos familias extendidas, de las que le hablé en el segmento anterior, que son familias a las que se une un abuelo, un tío, un primo. Sí, hay un ejemplo muy cómico, y al menos me lo enseñan a mí en mi carrera y yo lo he vivido. Las familias extendidas no es algo tan común hoy en día. Es mucho de pueblos chiquitos, comunidades pequeñas. Yo, por ejemplo, que mi familia es de Carúpano, para mí todo ese pueblo es mi familia, literal. Sí, creo que, bueno, como lo decíamos hace rato, las familias depende de cómo tú lo veas. Creo que el concepto de familia puede variar muchísimo. Tenemos familias diversas, que es lo que hemos venido hablando.
o familias homoparentales, que se los comentábamos hace rato, que son familias constituidas por personas del mismo sexo. Y además es una realidad que en Latinoamérica, en nuestra región, incluso en nuestro país, las familias tradicionales conformadas por un padre y una madre no son una realidad. La realidad de nuestra sociedad son las familias diversas. Y es que es la calidad de afecto y la estabilidad de los integrantes de la familia lo que realmente influye en el bienestar del mismo y no la estructura en sí. Además, siempre han existido familias diversas en nuestra región y realmente no hay ningún problema en ello. Y es que todos conocemos familias diversas constituidas por una madre y un tío, una madre y una abuela, una madre y un abuelo. Y es que el factor de la madre es totalmente imperante en nuestra región porque casi siempre, como lo decía Dora, es la madre la que siempre lleva adelante la familia, la que siempre es la cabeza del núcleo familiar. Bueno, es verdad, Moisés. En Venezuela, por ejemplo, existe el fenómeno del matricentrismo, en el cual la madre es la que lleva mucho de los asuntos del hogar y del niño. Pero creo que también hay más allá. Hay familias uniparentales donde el padre ha tenido que asumir mucho de los asuntos del niño. Que eso es algo muy raro y en las reuniones de padres y representantes es muy raro que un hombre vaya a la reunión. Y creo que además debemos ir rompiendo con esos mitos de que, ok, si solamente eres un hombre no puedes crear un hogar, ¿no? Porque eso nos hace vernos nuevamente heteropatriarcados, haciéndonos ver retrógrados, pensando que la mujer es la que debe asumir el hogar y no, también el hombre puede asumir la crianza de los niños perfectamente. Creo que una de las características más importantes de los grupos familiares, sean los que sean, es que hay lazos afectivos y que estos lazos afectivos son sumamente significativos e importantes para el desarrollo de los niños que se forman en ese hogar. Sí, es una visión totalmente, como lo dices tú, hasta incluso misógina, ¿no? El tema de que el padre no puede ser el que cría a los hijos, el tema de que el padre no puede ir a la cocina, no puede lavar la ropa, no puede fregar los trastos. O sea, es un tema totalmente machista que hay que romper, es un tabú en Venezuela que el padre sea el hombre, ¿no? El hombre como tal de los niños. Es un tema que tenemos que romper con ese tabú. Bueno, yo puedo decir que mi hermana y mi papá son pseudo-feministas. Porque los dos lavan, planchan y han cambiado pañales. O sea, un aplauso, señores. Un aplauso. Bueno, ahora totalmente. hablemos un poco, muchachos, del tema en comparación, porque se ha comparado mucho la familia nuclear o la familia tradicional con la familia diversa. Se ha dicho mucho, además, que las familias diversas no están preparadas o la crianza que se les da a los niños en esas familias no es la misma. Entonces, comparemos un poco. ¿Realmente es así? ¿Realmente las familias diversas no tienen la suficiente capacidad para criar, para formar, para el desarrollo de los niños? A ver, yo puedo hablar desde mi experiencia además porque yo soy una familia diversa. Mi papá venía de un matrimonio anterior, quedó viuda y se casó con mi mamá. Además que mi mamá también su familia es más diversa aún porque somos de pueblo y bueno, mi familia en Carúpano es de aquí a la China. Entonces la cosa es, y lo que yo he aprendido y he visto, si te enseñan a ser buena persona, buen ciudadano, a seguir reglas y a entender lo bueno y lo malo, creo que eso es ganancia. Porque lo importante es poder desenvolverte dentro de una sociedad. Yo hoy entiendo muchas de las cosas y regaños de mis padres, aun cuando tal vez de chiquita no lo entendía. Pero ellos me han dado todo el amor y el cariño, las enseñanzas y todo lo que me han podido dar, gracias a Dios. Exactamente, es el afecto el que debe imperar en una familia, sea con la estructura que sea. Yo sigo un poco con el tema de las familias homoparentales. Hay investigaciones científicas que muestran de manera consciente que padres gays y madres lesbianas son tan capaces y adecuadas como los padres y madres heterosexuales. Diversas investigaciones incluso han documentado que no existe relación entre la orientación sexual de los progenitores, es decir, los padres, y cualquier tipo de medida sobre la adaptación emocional, psicológica y conductual de los niños o niñas concebidas en estas familias homoparentales. Sí, de hecho estos primeros estudios se realizaron en la época de los 70. Ahí se hicieron un montón de encuestas y creo que de eso podemos hablar mucho más a fondo en el siguiente segmento. Vamos a ir cerrando con este segmento recordándoles nuestras redes sociales @LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X. Recuerden que esto es en Twitter, Instagram y Facebook. Perdices cuando estás para adentro, abdúceme y vuelve a hacerme volar.
más lento. Nos queda al menos media eternidad. Que el viento nos lleve donde nos quiera llevar. Presiento que alguien se llevó nuestro final. Es volver a nacer cada vez que me quema tu piel. Ojalá que febrero hubiera llegado hace un mes. Es volver a saber con certeza que todo irá bien, que estamos enteros, que siempre caemos de pie, que estamos enteros. Más lento, nos queda al menos media eternidad. Más lento, nos queda solo una oportunidad. Es volver a nacer cada vez que me quema tu piel. Ojalá que en febrero hubiera llegado hace un mes. Es volver a saber con certeza que todo irá bien, que estamos enteros, que siempre caemos de pie, que estamos enteros, que siempre saltamos sin red. Y hemos regresado con más de Voz de Diversex. Como les comentamos en la parte anterior, quiero que hablemos un poco de los estudios que se han hecho en cuanto a familias homoparentales. Estos estudios han destacado algunas fortalezas y debilidades y quiero que comentemos estos puntos y además debatamos un poco en torno a esto. Una de las debilidades que presentan las familias homoparentales según este estudio es las que están ligadas a la integración de la identidad homosexual de los padres. Es decir, que sus hijos o los hijos de esa familia a veces no tienen muy claro la orientación sexual de sus padres. Porque bueno, hay un tabú en el tema de que si están en el closet, no están en el closet, entonces hay un tabú allí. Y sus hijos a veces están un poco... no lo tienen muy claro. ¿Esto les parece realmente una debilidad? Creo que hay que mejorar eso. Es un tema real porque muchas veces los padres en familias constituidas como parejas homoparentales no le expresan a su hijo su orientación sexual por temor a represalias de la sociedad hacia su niño. Es una realidad y es un tema muy criticable. O sea, si queremos nosotros romper con los tabús, si nosotros queremos romper con los estigmas, si queremos romper estos pensamientos arcaicos, deben ser los padres los que deben dar este paso hacia adelante, siendo un paso de valentía, ¿no?, ante la sociedad, siendo un paso que además apertura la mente y la conciencia de sus hijos, de sus niños. Creo que ahí lo que hay que hacer básicamente es una comunicación efectiva. Sí, es difícil salir de closet para todos, pero si tú hablas de manera clara con tu hijo, apuesto que ahí él te va a aceptar, porque al final del día creo que todos queremos a nuestros padres o a las personas que nos criaron. Entonces la comunicación ahí es sumamente importante. Sí, porque es que incluso que este niño tenga este tabú también genera como rechazo. Incluso al final puede ser totalmente negativo para los padres que se les oculte su orientación sexual a los niños. Yo creo que siempre debe estar la sinceridad y la valentía por delante. Sí, bueno, otra de las debilidades que presentaba en este estudio era las posibles reacciones homofóbicas que podrían tener estos niños en los entornos en los que se desarrollan. Dígase escuela, quizás con sus amigos, con su grupo de amigos, con sus grupos familiares externos. Entonces creo que puede haber unas reacciones homófobas allí, creo que eso es importante. Es triste que familias tengan que pasar por tener que cambiar al chamo de colegio porque la misma junta directiva del colegio te dice no, o alguno de los dos es padre o ninguno. Pero si los dos son padres del niño, ¿cómo hacemos? Entonces creo que ahí es como chimbo, sí va a existir, pero sí hay que hacer el llamado de atención cuando eso ocurre, no callarse. Porque entonces, ¿cómo se va a mover la gente, la sociedad o los grupos que estén interesados en solventar ese problema si no estás haciendo el llamado de atención o la primera voz? Es un tema también de exigencia por parte de la población LGBTI al Estado, ¿no? Un reconocimiento oficial a las familias homoparentales
y además una protección tanto a los padres como al niño nacido de esta familia homoparental. Sí, creo que, como siempre hemos hablado, la homofobia es algo que hace mucho daño, y lo leí hace poco, la homofobia mata mucho más que las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, creo que erradicar la homofobia de raíz y educar creo que es importante para eso. Y también los discursos de odio, porque está bien, puede ser que los padres tengan la fuerza por la edad, la madurez, los constantes discursos de odio hacia ellos, pero un niño que tal vez esté en preescolar, primaria o secundaria va a sentirse muy inseguro. Entonces, si de por sí ya existe el problema del bullying, imagínate el bullying con discurso de odio o con que tus papás son de cierta sexualidad que no son muy aceptadas. Ahí quiero hablar un poco con la tercera debilidad que se encontró en este estudio, y es que ellos, los niños y sobre todo los adolescentes, tenían una ausencia de referentes. Obviamente sentirte diferente en cualquier etapa de tu vida es difícil, pero siendo adolescente es mucho más difícil sentirte diferente. Entonces, que su otro grupo de amigos tenga un padre y una madre y ellos tengan dos padres o dos madres, a veces se sentían incómodos porque bueno, no tenían un referente. La sociedad además ha dicho que siempre tienen que haber un padre y una madre y no pueden haber dos padres o dos madres, y eso ha hecho que para ellos, pues bueno, sea difícil, obviamente, ser diferente. La sociedad se constituye de grupos completamente diferentes, y ahí está lo rico tal vez del estudio del mismo. Mi colegio, por alguna extraña razón, eran de muchas familias divorciadas y mis papás eran unas pocas de las familias que siguen en matrimonio. Entonces sí era incómodo a veces ir a otra casa y darte cuenta que mira, no, la mamá solo, el papá solo, pero ahí también es si mi amiga o mi otro amigo se sienten feliz o se sienten cómodos con eso, porque yo voy a venir a su incomodidad. Creo que también es una cosa de mostrarle que esto no está mal, pero tampoco está mal la otra referencia que tengan. Sí, es una lástima que la sociedad siga con estos patrones heteronormativos. Es una lástima la negación a las familias diversas, tanto como los medios de comunicación, la religión, el sistema educativo de nuestra región sobre todo, que no habla y no se expresa a favor de la diversidad de familias. Y no es como venimos hablando acá de las familias homoparentales, es también la familia diversa en donde simplemente está la madre sola puede ser, la madre y una abuela, la madre y un tío, la madre y sus hermanos. O sea, es todo un tema que la sociedad debe abocarse para romper este tabú. Creo que debemos ir cerrando este segmento. Dijimos solo debilidades, creo que también tenemos que hablar un poco de las fortalezas, solo vamos a hablar en el próximo segmento. Pero Dora, recuérdanos nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como @LGBTI Defensores, cambiando la última vocal por una X. Yo vengo desde el Himalaya, te traigo el fuego y la calma. Viene ya, que vuelva Kimbara. Las heridas no me hacen nada, los problemas no importan nada. Viene ya, que vuelva Kimbara. Ay, la música no para, hoy el ritmo de la llamada, es la voz de la llamada. Ay, la música no para, hoy el ritmo de la llamada. Yo te esperaré, pero yo me vuelvo loca, y si nadie me acompaña bailo sola. Ay, 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 si me provoca, no te sorprendas si no miro que estoy loca, ay, 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 ay. Quien me quiera mira, sabe que esto te empieza a sonar. Sin complejo me vengo a mostrar, ya déjate llevar. Y si te gusta, sin miedo llega hasta el final, pero sin prisa, lo bueno se hace esperar. Ay, La música no para, hoy el ritmo de la llamada, es la voz de la llamada. ay, La música no para, hoy el ritmo de la llamada. Yo te esperaré, pero yo me vuelvo loca,
Y estamos de regreso con más de Voz de Diverses. Y seguimos hablando sobre familias diversas. Mientras estaba sonando la música, en verdad comencé a preguntarme cuáles serían esas fortalezas de las familias homoparentales. Aldenis, ¿qué me puedes contar de eso? Sí, vamos a hablar un poco de, como ya en el segmento anterior hablamos de las debilidades de las familias homoparentales, creo que es importante también destacar las fortalezas. Les cuento. Una de las fortalezas que más se presentó en este estudio es que en las familias homoparentales había mayor igualdad en los roles de género. Es decir, múltiples estudios, es decir, los estudios analizaban que hay una igualdad en los géneros, es decir, los roles son iguales, los dos padres hacen lo mismo, los niños no tienen esa diferencia de que, ay, si yo soy varón no voy a lavar los platos, o si soy niña tengo que hacerlo de la cocina. No creo que esa diferencia allí se había erradicado totalmente y eso es muy bueno. Sí, en verdad lo es, porque todavía hay familias tradicionales que si el papá llega, las hijas lo tienen que atender, que si la mamá no hace cocina, nadie cocina. Entonces creo que es sumamente importante que todos participen en los quehaceres del hogar. Sí, más allá de eso es eliminar esas diferencias de según el sexo o el género con el que te identificas o con el que naciste, entonces tienes ciertas tareas o ciertas cosas que hacer. Creo que eso hay que eliminarlo, y en las familias homoparentales eso se ve erradicado totalmente porque, bueno, los padres le inculcan a sus hijos que hay igualdad de género en cualquiera de las áreas. Hay otra de las fortalezas que estábamos mencionando durante el break, ¿no? Sí, una de ellas también era que los padres, al momento de como ellos deciden tener ese niño, es decir, o adoptarlo, o alquilar un vientre, hay una maternidad y una paternidad mucho más evidenciada. Es decir, hay mucho más afecto en esas familias porque es algo que ellos decidieron, algo que han estado planeando, algo que han estado viendo por mucho tiempo, y pues bueno, obviamente se evidencia ese amor paternal y maternal allí. Todo hijo, creo que, como diría mi santa madre, es una bendición. Entonces, ese de seguir queriendo al niño independientemente de si lo adoptaste, estuviste en vientre en alquiler, hiciste un proceso diferente a los dos que ya mencioné, es sumamente importante porque al final del día ese niño es tuyo independientemente de cómo lo obtuviste. Bueno, por otro lado también teníamos la educación, es decir, estos padres educan a sus hijos para ser hijos tolerantes totalmente, para ser personas durante toda su vida bastante tolerante, y es obvio que sea así porque obviamente si tú estás en una familia homoparental en la que has sido discriminado antes, tus padres te van a educar para que tú no prosigas con esos mismos patrones de intolerancia. Un aplauso y felicidades para esas familias que intentan de romper un poco con los estigmas y presentarle a sus hijos no solamente un blanco y un negro, sino diferentes grises, y así aportar a lo que es la tolerancia y la coexistencia. Claro, una familia que viene seguramente de temas de intolerancia, de temas de discriminación, es un tema que a los hijos obviamente le van a inculcar este tema de la valentía, todo el tema de la tolerancia, de la flexibilidad, del respeto a los diversos expresiones de género, identidades de género, orientaciones sexuales. Es todo un tema bastante reflexivo, creo que es sumamente positivo para la sociedad. Familias diversas que abran espacio al debate, a la tolerancia y al respeto de la diversidad. Sí, bueno, por último quería destacar que la última fortaleza que este estudio arrojó, y creo que era evidente obviamente, es que estos hijos iban a tener educación para vivir su sexualidad libremente. Es decir, ellos no iban a tener ese tabú de decirle a sus padres, o tener ese miedo de decir, ay, soy homosexual, o soy lesbiana, o soy un chico trans, o soy una chica trans. No tenían ese tabú de decirlo, es decir, no estaban ya ahí, no se va a usar el término de salir del closet, porque bueno, están en una familia totalmente abierta en cuanto a sexualidad se refiere. Correcto, es que la intolerancia es un gran problema de la sociedad. El tema de una persona homosexual, sea hombre, mujer, sea gay o lesbiana, el momento de enfrentarse a la realidad de su orientación sexual, que es distinta a la heteronormativa, a la establecida como normal en la sociedad, es un tema fuerte, tema que ha conllevado muchos problemas, tema de muchachos, muchachas que han terminado en suicidio por no ser aceptados por su familia, botados de sus casas, terminados en la prostitución, situación de calle, por pobreza generalizada en la comunidad LGBTI por estos problemas. Incluso muchas veces terminan con una identidad de género, expresión de género que no es la propia, precisamente por fines económicos de lucro. Es decir, chicos homosexuales que terminan en la calle prostituyéndose porque en su casa no fueron aceptados, porque en su casa no fueron acogidos. Y es por eso resaltar la importancia del sentimiento afectivo en las diversas familias, en las familias diversas. Sí, creo que la figura de la familia es muy importante en la sociedad
creo que forma a personas mucho más tolerantes, mejores personas para el futuro, y creo que es bastante importante hablar de eso. Tú me habías comentado algo, Moisés, sobre el Yogyakarta. Quiero que hablemos de eso porque hay un principio del Yogyakarta que habla específicamente del tema de la familia. Entonces quiero que lo comentes con nosotros. Correcto, es el principio número 24 de los acuerdos de Yogyakarta. Y lo cito textualmente: es el derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género, incluso a través del acceso a adopción o a la reproducción asistida. Existen diversas configuraciones de familias, que es lo que hemos venido hablando en todo el programa. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Sumamente importante lo que acaban de mencionar. Creo que lo que podemos decir es que tenemos mucho que aprender de esas familias diversas. Tenemos que hacer un corte musical, pero Aldenix, ¿nos puedes recordar nuestras redes sociales? Sí, nuestras redes sociales son @LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X. Eso es en Twitter, Instagram y Facebook. Ya volvemos. Voy a salir, aquí no puedo respirar. Sellé ventanas para dejar de sentir, y ahora no siento más que astenia emocional. Quiero descomprimir, volver a ver con claridad, tomar las alas como Reichelt en París, y planear y ser aurora boreal. Soportar aquel constante martilleo borreguil, y tanta risa y tanta chispa y tanta sal. Quise dejar de oír aquel estruendo demencial. Me fui despacio con un plan y construí una gran cámara necoide esferoidal. Todos decían: tienes que parar, debes desistir, tienes que esperar, tienes que olvidar. Y yo quería volar, yo quería volar. Nadie pudo volar, nunca nadie pudo escapar de aquí. Saltaré al vacío total y voy a sobrevivir. Salta, abre las alas, siente la fuerza, quiere elevarse más. Déjalo, grita, no quiere perderle, suplica que baje, implora que vuelva atrás. Quiere ser libre, cruzar la galaxia y el universo, quiere más
Hemos vuelto con más de Voz de Diversex y sí, efectivamente estamos llegando al final de este programa. Pero antes quiero que hablemos un poco de cómo es la situación de las familias homoparentales en el mundo, en Latinoamérica también, y quiero que cerremos con Venezuela porque bueno, hay un tema especial allí con Venezuela. En el mundo en general, Moisés, te cuento que hay varios países que ya han aceptado el tema de la adopción. Holanda en el año 2000 fue uno de los primeros que se adelantó a esto, luego Suecia en el 2003, Bélgica también lo hizo lo propio, en el Reino Unido tenemos Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte fue hace poco, España también es uno de los que ha adelantado esto y Francia. Pero quiero comentarte algo. En estos países, antes de aceptar el tema de la adopción, hicieron algo muy importante que creo que en Latinoamérica también debería hacerse, ¿no? Y es que primero aprobaron el matrimonio igualitario porque obviamente cuando le das legalidad a ese matrimonio, luego puedes entonces, si ese matrimonio es igual al resto, entonces tiene que tener los mismos derechos de adopción, formar familias y todo ese tema. Excelente, es un paso, yo creo que sería el primer paso. El tema del matrimonio igualitario, el tema de la acogida por parte del Estado y la protección por parte del Estado a las parejas homoparentales, para que luego se dé este paso. Incluso si se dan al mismo tiempo sería estupendo. En Venezuela hace años se introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de matrimonio igualitario en el que establecía además del matrimonio la adopción. Pero Altenis, hay un caso, o hay distintos casos, diversos casos en estos países en donde aceptan la adopción de parejas homoparentales, y es que no está aprobado el matrimonio igualitario. Es un temazo, ¿no? Y es que las familias, para el Estado muchas veces se considera una carga a estos niños desatendidos, estos niños abandonados, precisamente por familias, por parejas heterosexuales, ¿no? Y es que para los estados es primordial atender el caso de estos niños, y las personas LGBTI le dan a estos niños abandonados, se podría decir, desatendidos por sus progenitores, le dan una casa, le dan un hogar, le dan una estructura de familia, quizás no tradicional muchas veces, sinceramente no tradicional, pero familia diversa al fin, familia con afecto, familias con amor, familia con valores y con principios que al final dan a este niño, y el niño se convierte pues en un ciudadano con todas estas características que son bien recibidas por una sociedad sana. Sí, bueno, lo que tú dices es importante. Por ejemplo, en Venezuela, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que decía que para ambas madres que en ese momento solicitaron la adopción o la legalización de su hija, que era admisible por tratarse de un tema de orden público y de mero derecho. Adicionalmente a esto, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal publicó una sentencia de la interpretación del artículo 75 de la Constitución y dejaba sentado que las jefaturas de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende el Estado brindará protección sin distinción a la forma de conformación de la familia, incluyendo niños, niñas, adolescentes en esta familia. Sin embargo, en la realidad se viola este derecho. ¿Por qué? Porque si no tenemos un derecho a hacer el matrimonio igualitario, entonces en las jefaturas civiles, cuando se va a registrar un niño, obviamente no te permiten registrarlos porque dicen dónde está la madre o dónde está el padre. Entonces allí ya hay una violación. Primero, están yendo contra una sentencia que ya lo dijeron, y segundo, además hay una violación de derecho humano, que ya lo hablamos hace rato con lo del principio de Yogyakarta. Correcto. Sí, eso es un caso bastante conocido. Bueno, primeramente quisiera hablar sobre la sentencia impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Es un temazo, ¿no? Que se haya supuestamente acordado, se haya tomado esta decisión que acepta y que visibiliza, según, a las familias homoparentales. Es decir, donde haya dos madres o dos padres, como ya lo habíamos dicho al inicio del programa. El tema es que no hay promoción de este derecho. El derecho está invisibilizado. El derecho puede que esté en alguna sentencia, en alguna decisión del TSJ, pero la realidad es totalmente otra. También quisiera hablar del caso. Ese caso de las dos madres, que fue el que abrió el debate ante el TSJ, fue el caso de Migbelis Miranda Rondón con Ginibet Soto. Es decir, estas dos mujeres venezolanas, ambas, se residenciaron en Argentina hace algunos años. En el 2016 regresaron a Venezuela y lastimosamente muere una de ellas. En Argentina, disculpen que me salté este paso, ellas se casaron. Ellas obtuvieron matrimonio en Argentina y tuvieron un hijo, donde Migbelis Miranda tuvo un hijo nacido en Argentina, fecundado in vitro con el óvulo de Ginibet Soto.
que era un tema que estábamos hablando al principio del programa sobre la maternidad subrogada. En este caso, Miss Bellis, quien tuvo un hijo nacido en Argentina, fecundado in vitro con el óvulo de Ginibet, lo cual hace a las dos madres. Y aquí en Venezuela no se les quiso reconocer. Falleció una de las madres, lastimosamente, fue asesinada, y a la otra madre no se le quería reconocer el derecho a su hijo. Queda entonces en el marco legal venezolano este caso como jurisprudencia para futuros casos. Sí, creo que Venezuela en un futuro muy cercano va a tener que hacer lo propio que el resto de los países de América Latina, puesto que bueno, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Chile y otros países de Latinoamérica ya han hecho leyes y han aprobado leyes en cuanto al tema LGBTI. Venezuela está muy atrasada en este tema, creo que es el país en Latinoamérica que está más atrasado en este tema, entonces creo que el Estado venezolano ya debería abocarse a este tema y hacer leyes que garanticen los derechos de las personas LGBTI en todas sus áreas. Por ahora vamos a ir cerrando. Sé que este tema es muy extenso. Recuerden seguir hablando con nosotros de este tema en nuestras redes sociales, @LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X en Instagram, Twitter y Facebook. Nunca podría vivir en el campo. Yo quiero neurosis y supermercados. El tráfico lento me calma y me ayuda a pensar. Están transformando el espacio urbano. No caben más guiris, me echan del barrio. En la periferia mi vida ha vuelto a empezar. Es nuestra, tomad lo que queráis. Modernismo, calle, sexo y fiesta. Sí, buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos en 20 metros cuadrados de amor. Es maravilloso, oh, oh. Es maravilloso, oh, oh. Me lees un verso de Vietnam en voz alta. Yo te recito el recibo del agua. En tan poco espacio las musas se van del salón. Pasan los días, me tiendes la mano, que estás sujetando un test de embarazo. El resto es historia y quien vence la cuenta mejor. Los tres estamos en el cielo. Nos sobra un colchón para dos turistas suecos y su perro. Sí, buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos en 20 metros cuadrados de amor. Es maravilloso, oh, oh. Es maravilloso, oh, oh. Buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos en 20 metros cuadrados de amor. Buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos. Es
Buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos en 20 metros cuadrados de amor. Buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos. Es maravilloso. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este educativo y súper importante programa. Quiero destacar varias cositas, y una de ellas es que existen muchos tipos de familia. Hay diversos tipos de familia, desde las familias nucleares hasta las familias extendidas, de los que hemos hablado el día de hoy. Es importante destacar que lo importante en una familia realmente es el afecto y los lazos de cariño que se puedan dar en esos hogares. Más allá de quienes los constituyen, realmente lo importante es el cariño y el afecto. Las familias diversas, las familias homoparentales, no afectan en nada a la crianza de los niños. De hecho, vimos que hay muchas fortalezas que incluso pueden disminuir las debilidades que éstas presentan, y que creo que es importante que todo el mundo se aboque a respetar las familias homoparentales y diversas. Claro, y como en otros países se ha dado este paso tan importante, el reconocimiento y la protección a familias diversas, a familias homoparentales, creo que es necesario que ya en Venezuela se tome este tema como debate en los diversos espacios, en las diversas instituciones del Estado, y nosotros le exigimos al Estado que se aboque a reconocer los derechos de todos los seres humanos. Sí, recuerden antes de irnos que este programa es transmitido por Humano Derecho y producido y dirigido por nuestra querida Priscila Solórzano. Nos veremos ya en un próximo programa, así que no nos extrañen.